celebro que estén realizando estas jornadas que sin duda son de importancia para la difusión de los temas ambientales, de las cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el derecho ambiental y la articulación, digamos, de los distintos organismos del Estado para lograr efectivamente garantizar la vigencia del derecho al ambiente que establece nuestras constituciones, tanto de la Nación como de las distintas provincias. En este caso, bueno, ustedes me solicitaron un análisis de trabajar sobre un caso particular. En esta oportunidad vamos a elegir un fallo que es emblemático, que tiene que ver con el saneamiento de la cuenca más contaminada de la Argentina, que es la cuenca Matanza-Riachuelo, que además tramitó en el máximo tribunal de la Nación, y que tuvo, según mi criterio, un desarrollo muy interesante, pero que también encierra, creo yo, las problemáticas más importantes de la cuestión ambiental, tanto de la gestión ambiental como de las decisiones judiciales. Tienen que ver precisamente con las dificultades que se generan en la implementación de las decisiones judiciales. Siempre decimos que la idea de lo que es el acceso a la justicia, no hablamos de justicia ambiental ni de justicia climática, sino del acceso a la justicia a través de las distintas herramientas, tienen como un gran desafío. Ese gran desafío no es obtener, poder llevar adelante un caso, plantear las legitimaciones correspondientes, generar una prueba en un proceso, sino fundamentalmente ver qué se hace con el mandato que establecen los jueces. Esos mandatos a veces son de más fácil aplicación, como puede ser una medida de no hacer, como puede ser dictar una medida cautelar que ordenen no hacer, pero ¿qué pasa cuando existen falencias en las políticas públicas, cuando el mandato tiene que ver con desarrollar políticas públicas y con articular distintos actores que habitualmente no dialogan? Y este es el caso del Matanza-Riachuelo. Yo les voy a comentar rápidamente el caso, voy a hablar un poquito, repasar un poco lo que tiene que ver con la implementación para que ustedes tengan algo más que un fallo judicial, porque precisamente el desafío que tenemos por delante es trabajar en cuáles son los mecanismos que nos permiten mejorar una implementación, ¿no? Porque si no, en definitiva, lo que estamos haciendo es frustrar la posibilidad tanto de impartir justicia como de fundamentalmente garantizar el ejercicio del derecho a gozar de un ambiente sano, con todas las características que plantean los mandatos constitucionales. Así que, si me permiten, voy a tratar de compartir. A mí me gustaría, la verdad, que este fallo darlo con muchas imágenes, pero esta imagen del agua transparente, absolutamente pura, y las manos, esta idea de que el ambiente está necesariamente involucrado con las personas, es decir, absolutamente involucrado con las personas, y mucho más cuando hablamos de una cuenca altísimamente degradada como la del Matanza-Riachuelo. Yo voy a empezar acá a mirar un poco. Acá tenemos un mapa, ¿no es cierto? Este mapa, que es un mapa específicamente de la cuenca, es una cuenca que abarca 2.200 kilómetros cuadrados de cuenca, con un río que se desarrolla en una multiplicidad de brazos, pero que mide unos 64 kilómetros. Pero la característica de este río es que está metido en el corazón del área metropolitana de Buenos Aires y atraviesa, como ustedes pueden observar ahí, son 14 municipios de la provincia de Buenos Aires más la ciudad de Buenos Aires, lo que lo convierte claramente, como la mayoría de nuestros ríos, en una cuenca interjurisdiccional, con las dificultades que eso acarrea en términos de gobernanza de una cuenca interjurisdiccional. Si bien la fórmula establecida en el artículo 124 de la Constitución, la idea de que los recursos naturales corresponden a las provincias, es una muy buena fórmula. El problema surge en términos de gobernanza, es decir, quién desarrolla acciones y medidas que tengan que ver con mejorar, por ejemplo, la situación de una cuenca. Porque habitualmente cuando hablamos de cuencas existen como muchos intereses más direccionados a cómo explotamos la cuenca, es decir, cómo hacemos, por ejemplo, para establecer la producción de energía en una cuenca. Ahí tenemos intereses más directos, más movilizantes, si se quiere, para la administración pública, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando el mandato es otro? Cuando el mandato es, bueno, la cuenca está absolutamente degradada y lo que hay que hacer el mandato es generar un plan de saneamiento integral. Cuando hablamos de plan de saneamiento integral, involucra, por supuesto, al conjunto de aspectos que tiene que ver con una cuenca hídrica, que tiene que ver no solamente mejorar la calidad del agua, sino también mirar absolutamente lo que está en derredor de la cuenca o junto con ella, que es las condiciones de vida de las personas que viven en sus alrededores. Por eso, si ustedes ven el fallo de la causa Mendoza, la Corte establece, no solamente ordena el saneamiento del riachuelo, sino que dice que las autoridades a cargo van a tener que cumplir con 3 objetivos, y esos objetivos son
mejorar la calidad de vida de la población, generar, digamos, recomponer el daño ambiental existente y evitar daños futuros. Es decir, hay ahí ya una conjunción de elementos que trasciende claramente el mandato de mejorar la calidad del agua. Y entonces, bueno, ahí tenemos un conjunto de aspectos que mirar que tienen que ver con lo social, ¿no es cierto? Bueno, acá muestro algunos datos. Estos datos, tenemos, por ejemplo, vamos a recorrer un poquitito. 12 metros cúbicos por segundo de vertidos contaminados que le mete la industria y los líquidos cloacales, diciendo, y acá para tener en cuenta que hay tres fuentes principales de contaminación en ese río, que son, por un lado, las cloacas, ¿sí? Las cloacas que se vierten desde la ciudad de Buenos Aires y parte de la provincia de Buenos Aires, porque no tienen conducto, es decir, hay desde la década del 60 que no se hace una inversión en cloacas máximas en la ciudad de Buenos Aires, y toda esa cloaca desbordada termina en el riachuelo. Los líquidos de las industrias, que son sin tratar y se vuelcan crudos, y los basurales a cielo abierto. Entonces ahí tenemos un elemento muy importante con 90.000 toneladas año de carga orgánica, esto es lo que descargan, por ejemplo, las industrias y las cloacas, con 6 millones de personas que viven en el territorio, de los cuales ahí tenemos una cifra, 940.000 de esas personas viven en villas de asentamiento, lo que claramente ya nos está indicando esta cuestión de lo ecosocial, está totalmente, digamos, interconectada, ¿no? Después tenemos un conjunto de industrias que necesitan reconvertirse, ahí tenemos un número de 13.000, pero aproximadamente son 6.000 las que tiran efluentes directos y que tienen que hacer, digamos, inversiones de reconversión. Por supuesto que de esas 6.000 industrias hay un núcleo principal que es la que más contamina, pero en definitiva acá tenemos un conjunto de elementos que cuando miramos el saneamiento de un río nos llevan un poco más allá, porque atrás hay una foto de lo que son las villas de asentamiento que estaban situadas en el borde del río y que necesitan una atención directa y que por más que se realice un plan de saneamiento necesitan una atención. Bueno, esto como para mirar un poquito el tema en términos de números y de contexto, ¿no? Y tenemos un fallo dictado por la Corte que plantea esos tres objetivos que yo les comenté. Me parece que es un elemento muy importante a tener en cuenta cuando uno dicta un fallo que está destinado a llevar adelante acciones y políticas públicas. Bueno, es bueno poner objetivos, es bueno poner indicadores de cumplimiento. Si no, este fallo que mucho tiempo tramitó muchísimas veces por la vía de las audiencias públicas, cuando se llama a los funcionarios a hablar y a decir a ver cómo está evolucionando el fallo, muchas veces los funcionarios mencionan miles de acciones que se realizan. La pregunta que uno se hace siempre es, ¿qué tiene que ver esto con el fallo? ¿Qué tiene que ver todas estas acciones que me cuentan los municipios, que me cuentan la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, en relación a mejorar la situación de la cuenca Matanza-Riachuelo? Muchas veces no tienen nada que ver, simplemente son acciones de gobierno, y entonces es bueno que eso se tamice en el cumplimiento de objetivos y además con un sistema de indicadores. Todo eso está en el fallo de la Corte, así que es muy bueno tenerlo en cuenta. Pues bueno, es un fallo altamente incumplido, de eso no hay ninguna duda, aunque yo sí claramente digo que hay un antes y un después de este fallo. Antes de la intervención de la Corte, de la intervención de la justicia, el riachuelo era un espacio y estaba a la buena de Dios. Esta era la verdad. En términos de saneamiento, por supuesto, ahí navegaban buques, había actividad industrial, etcétera, pero todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de la población estaba a la buena de Dios. Entonces, a partir del fallo de la Corte, existe una autoridad que se llama la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que es interjurisdiccional, abarca a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires y al Estado Nacional, en virtud de que el riachuelo es una vía navegable. No están integrados los municipios, pero bueno, finalmente están obligados a cumplir con el mandato de la Corte. Hay un mandato, que ustedes lo tienen en el fallo para ver, es un fallo, la verdad, bastante instrumental. Ustedes no van a ver una cita de autor en ese fallo, no van a ver una cita de referencia de otros fallos, van a ver un camino, yo lo llamo el camino crítico del saneamiento, que es lo que hay que hacer para empezar a sanear el río. Y entonces eso es lo que la Corte tiene en miras al dictar el fallo. Bueno, voy a seguir un poquito entonces. La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo tiene un montón de desafíos, como digo, tiene un montón de desafíos, que es superar una fragmentación interjurisdiccional o jurisdiccional, pero también tiene una ley que le entrega muchísimas facultades. Prácticamente, si ustedes leen la ley 2668, van a ver que
que es una ley en donde prácticamente se crea un nuevo nivel de gobierno, prácticamente, en términos de saneamiento de la cuenca, porque esa autoridad de la cuenca tiene facultades que no son solo concurrentes con las jurisdicciones, sino que pueden ser inclusive superiores a esa facultad, es decir, prevalentes. Entonces, ahí la autoridad de la cuenca tiene sus propios, digamos, controladores de las industrias, tiene sus acciones que tienen que ver con residuos, y todo puede operar en el propio territorio. Así que ahí hay algo importante. De hecho, lamentablemente tenemos problemas institucionales que no han sido superados. Después tenemos la cuestión de las industrias, con 13.000 industrias, de las cuales 6.000 vierten contaminantes, donde no hay avances significativos. Esto puede tener justificativo. La situación económica en la Argentina muchas veces se impone a la realidad, a otras realidades. Es difícil que una industria pueda generar un proceso de reconversión con los vaivenes económicos que tenemos, pero convengamos que el fallo ya tiene 14 años. Entonces, esas cuestiones en algún momento van a tener que ceder, ¿no es cierto? Pero acá quiero llamar la atención también, porque me parece que hay algo interesante a mirar, que la normativa que se dictó para el riachuelo es una normativa absolutamente inadecuada. Y les voy a explicar por qué. El riachuelo es una especie de río que no es como el que ustedes conocen, esos ríos caudalosos, sino que es un río que tiene muy poco sistema de escorrentía de agua, es decir, corre entre la parte más rápida que corre, que es en su desembocadura, corre a 10 metros cúbicos por segundo. Imagínense que el Paraná lo hace a 4.000 y el Río de la Plata, que está enfrente del riachuelo, lo hace a 35.000 metros cúbicos por segundo. Entonces, el riachuelo, si uno no le pone un gran esfuerzo para el saneamiento, no lo va a superar por sí mismo, no va a depurar los contaminantes que se tiran. Entonces se necesita una normativa que sea adecuada. La normativa que se dictó es una normativa inadecuada. Nosotros venimos, lo voy a plantear, después voy a volver un poquito para atrás. Hay una resolución de vertidos, y esa resolución de vertidos es una resolución de vertidos que no apunta al corazón de la cuestión. El corazón de la cuestión es el siguiente. Si yo tengo un estanque, no puedo agarrar una norma y copiarla de otro río o de otra jurisdicción que haya sido exitosa la aplicación de la norma. Tengo que entrar en el río, saber qué cantidad de carga de masa de contaminantes puede recibir por día el río, y a partir de ahí establecer la normativa. Bueno, eso se llama carga másica contaminante, ¿no? Ese trabajo está hecho por las universidades, etcétera, pero no se aplica en términos normativos. Entonces, si a mí la cantidad de masa de contaminante que puedo tirarle al río es 100 y yo le tiro 1.000, no lo voy a sanear aunque reconvierta todas las industrias de la cuenca. Y eso es un problema enorme que venimos trabajando y pidiéndole muchas veces a la Corte que cambie esa situación. Se ha avanzado un poco, pero la verdad que lamentablemente no se han cambiado las normativas. ¿Eso por qué no se cambian? Bueno, porque hay una situación digamos, de consenso con las industrias, de no mover mucho ese amperímetro, porque de última las industrias quedarían muy afectadas. Bueno, pero quiero volver a esta tabla. Un elemento central que tiene que tener un río es que tiene que tener un buen nivel de oxígeno disuelto en el agua. Quizás yo se lo comento a ustedes que están en el litoral, en Misiones, etcétera, esto les parecerá una locura. Sí, el agua hay oxígeno disuelto, pero en el riachuelo no hay oxígeno disuelto en el agua. Entonces ahí vemos una tabla que, si nos situamos en el inicio, esto es, acá tenemos concentración digamos, de miligramos por litro de oxígeno, y acá tenemos por dónde está el río, por dónde lo recorre. Acá, si vamos a la primera parte, llega a un buen nivel de oxígeno disuelto, o más o menos unos 8 miligramos por litro, pero después la cosa se viene muy abajo rápidamente y vamos atravesando el río en distintos lugares. El más conocido, más cercano a la capital, es el Puente La Noria. Vean que está casi cerca de cero. Después se hunde más abajo en todo lo que se llama la cuenca media baja, y en Lanús Avellaneda está en cero prácticamente. Y después esta zona de acá, que se llama Cuatro Bocas, que es donde le ingresa un poco ya el Río de la Plata, vuelve a subir. Entonces, lo que hay que hacer es levantar el nivel de oxígeno disuelto en el agua para que el agua ya no sea una cloaca, sino que sea agua medianamente, digamos, sea H2O precisamente, ¿no? Y por eso cuando uno pasa por el riachuelo existe tanto olor a podrido. Bueno, para eso hay que trabajar mucho, hay que sacar la cloaca,
hay que sacar los residuos y hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Y ese es un poco el proceso de saneamiento al que se somete el río. Bueno, quiero mostrarles esto porque es un elemento importante. El río estaba mejor desde el fallo de la Corte. Antes era prácticamente un basural, había 60 buques estacionados en sus bordes, de todos esos buques que se fundían y quedaban ahí, los juzgados no los liberaban, entonces se sacaron los 60 buques. Esos 60 buques lo que hacían era como diques, se sacó un montón de basura del río, prácticamente medida en términos de camiones, casi 40 kilómetros de camiones alineados de basura de adentro del río se sacó. Y entonces eso ha mejorado el oxígeno del suelo, pero no es suficiente, hay que hacer muchas cosas más. Bien, voy a repasar un poco el río. El río además tiene otro problemita, que además de todas esas fuentes de contaminación, tiene un polo petroquímico a la salida, casi nada. El polo petroquímico más importante de la Argentina está ahí. Y es un tema en sí mismo, hay que generar un plan de reconversión con muchos problemas también, porque hay muchísimas oposiciones de la autoridad portuaria, etcétera, pero también es una problemática. Después hay basurales a cielo abierto, como decíamos, más de 390 se relevaron en la etapa, digamos, de donde se inició este proceso, han bajado bastante, pero todavía hay que, digamos, trabajar en ese sentido. Cuando hablamos de basurales a cielo abierto, no hablamos de basurales clandestinos, es decir, lugares donde se tira la basura, y estos basurales tienen más o menos en promedio de 2 hectáreas para arriba, o sea que hay 390 basurales en la cuenca de más de 2 hectáreas. Eso es un problema central porque además todo eso no solamente genera una contaminación del sitio en el que está, con toda la problemática asociada, sino que termina en el agua también, ¿no? En las zonas del río, en los arroyos y termina en los riachuelos. Bien, después el tema de las viviendas. También un tema central y que es prioritario, porque mientras avanzan las obras de saneamiento hay que operar acá en este proceso de las viviendas. 940.000 personas viven en villas de asentamientos. Hubo un convenio donde había el Estado Nacional y la Autoridad de la Cuenca se comprometían a generar 17.711 soluciones habitacionales. Eso no es hacer 17.000 viviendas, sino brindar soluciones habitacionales de distinto tipo. Y esto no ha avanzado mucho, no más del 10%, hoy podemos estar en un 15%, pongámosle con bastante fuerza en ese sentido. Después hay muchos problemas en cuanto a lo que son las relocalizaciones de personas. Las personas se relocalizan de esos lugares, van a otros y las viviendas que tienen son de muy baja calidad, de tremendos problemas de construcción. Entonces, hay una necesidad de generar un abordaje integral. Esto se ha logrado ¿cómo? Se ha logrado trabajando con los vecinos organizándose en lo que son mesas de diálogo con las autoridades, mesas territoriales, y ahí entonces se ha ido mejorando un poco la dinámica, pero no le ha encontrado la vuelta hasta ahora las decisiones judiciales y ni siquiera la gestión. Bueno, después tenemos el tema de la salud, por supuesto, porque el riachuelo tiene problemáticas de impacto en la salud de las personas. Entonces se hicieron estudios epidemiológicos, se estableció un mapa de riesgo ambiental y un diagnóstico de las enfermedades, se fueron localizando los grupos en situación de riesgo y se establecieron consultorios móviles en la cuenca. Esto está avanzando con sus más y sus menos, pero yo lo que quiero mostrar con esto son los distintos tópicos que tiene llevar adelante un plan de saneamiento integral, ¿no? Que no solamente mejorar la calidad del agua, de la cuenca. Bueno, y después también hay que trabajar en prevención de daño. Uno de los mandatos es prevenir el daño. Para prevenir el daño hay que gestionarlo. Entonces hay que generar un ordenamiento ambiental del territorio, articular intervención de los distintos niveles de gobierno, porque si esto uno lo lleva, supongamos que lo ponemos en la provincia, hay que sanear una cuenca, hay que sanear un espacio hídrico, o un basural, o una situación, digamos, que genere daño ambiental. Bueno, hay que establecer articulaciones, digamos, en términos de planeamiento, y hay que poner en marcha el conjunto de las autoridades, cómo planificar ese conjunto de las autoridades, cómo tienen que intervenir, y eso hay que hacerlo bajo un sistema. Ese sistema es el ordenamiento ambiental del territorio. Hasta ahora, por supuesto, no tenemos ese ordenamiento territorial. De hecho, la Argentina no tiene una norma de ordenamiento territorial. De hecho, ni siquiera la Argentina tiene una ley de evaluación de impacto ambiental en términos federales. Las tienen las provincias, pero no la nación. Entonces, tenemos muchas complicaciones para poder establecer, digamos, mandatos específicos y políticas y gestiones que sean persistentes y logren resultados. Bueno, esto es un poco lo que quería plantearles, como un pantallazo de cosas que podríamos hablar días sobre este fallo, pero un poco esta era un poco la presentación que quería entregarles, y ahora, por supuesto, una vez que tenga esto,
vamos si quieren podemos dialogar un poco sobre lo que rápidamente les he comentado, y si no, si ya lo disponen de esta forma, entrar al trabajo práctico. Pero si quieren podemos tener un espacio para dialogar e intercambiar algunas cuestiones. ¿Qué tal, doctor Napoli? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Hago una consulta. ¿Quién está a cargo ahora de la ejecución? Pues la Corte había delegado eso. Bien, dentro de lo que ustedes tienen en el fallo para ver ahí, la Corte estableció un sistema de ejecución delegada, por supuesto, la Corte no ejecuta sentencias. En la parte judicial lo hizo en una primera instancia en el Juzgado Federal de Quilmes, el cargo del juez Armela. Después hubo una serie de inconvenientes importantes con el juez Armela, entre ellos alguna situación bastante crítica que hizo el informe de la Auditoría General de la Nación sobre manejos no muy claros del juez. Fue removido y entonces se decidió trasladar esa ejecución a 2 juzgados. El juzgado el que tiene a cargo prácticamente la totalidad de la cuestión del saneamiento es el Juzgado Federal de Morón, y después en el Juzgado Federal, Federal de Capital, el que estaba a cargo de Torres, tiene a su cargo la revisión de todo lo que tiene que ver la cuestión económico-financiera, todo lo que tiene que ver con los contratos y toda la cuestión de todo lo que es económico-financiero tramita ahí. Entonces está dividido ahí en la parte judicial. Después tenemos un sistema de monitoreo, si se quiere, de control de cumplimiento de sentencia a través de lo que es un cuerpo colegiado conformado por el Defensor del Pueblo y las organizaciones no gubernamentales que fueron aceptadas como terceros en el fallo, con la dificultad que el Defensor del Pueblo ha sido removido por la Corte de este cuerpo colegiado en virtud de que no está nombrado, en virtud de que no tenemos un Defensor del Pueblo, está céfala la Defensoría. Entonces solamente han quedado las organizaciones no gubernamentales. Y después hay un rol que tiene la Auditoría General de la Nación de hacer el contralor específico, más allá del ex post que hace por mandato constitucional, de específico de la ejecución del presupuesto de la cuenca Matanza-Rechuelo. Así que así está armada la cuestión de la ejecución. Por supuesto, la Corte ha salido un poco de escena de este tema. Hace años ya que la Corte nos llama a una audiencia pública y eso también impacta en las decisiones. Si nosotros si yo les mostrara una curva acá de cómo estuvo el control de industrias, por ejemplo, fue muy fuerte el control de industrias mientras la Corte intervino, y cuando la Corte desapareció, el control de industrias cayó prácticamente a cero como es hoy. Así que así está conformado el esquema. Y ahora sí le vamos a dar la palabra a la doctora Ruth Duarte, quien va a moderar esta segunda parte de la actividad. Doctora Ruth, si ya está en línea. Buenas tardes a todos. Ahora me toca la segunda parte, que es la de moderar. Buenas tardes, doctor Napoli. Y bueno, ¿quién es el representante del grupo 2? Yo, Juan Carlos Sosa. Bueno, le damos la palabra al doctor Sosa. Bueno, gracias. Bueno, nosotros analizamos varias opciones, como pedía la actividad, y pusimos en este orden. Primero, la política, las cuestiones políticas. Segundo, económica. Tercera, de diseño de fallo. Cuarta, sociales. Y después 5, otros. Cuando dijimos otro, identificamos la falta de delegación en otro órgano y fallas en la ingeniería para el logro del cumplimiento de la sentencia, como para que se pueda articular bien con todos los organismos vinculados para el cumplimiento de esa sentencia. Y bueno, después el otro punto básicamente pedía explicar esas distintas opciones, ¿no? La primera, la cuestión política, entendemos que si hubiera habido y si hubiera una real decisión política de los otros poderes del Estado, se podría orientar a un mejor cumplimiento de esa sentencia, ¿no? Vemos que hay cierta falta de decisión política por parte, en particular, del Poder Ejecutivo, ¿no? Que es quien por las leyes y la organización constitucional que tiene nuestro país está encargado de ciertas políticas, como la política de salud, por ejemplo. Así que entendemos que toda la problemática afecta a cuestiones políticas, ¿no? Después, en relación a las económicas, las opciones económicas, bueno, ¿qué podemos decir al respecto de la economía de nuestro país?
pero básicamente no nos consta totalmente, pero debe existir una falta de asignación de fondos suficientes, ¿no? A través de la planificación previa y posterior aprobación de presupuesto y luego del cumplimiento de ese presupuesto. Muchas veces se puede elaborar un hermoso presupuesto, pero no cumplirlo del todo, ¿no? O realizar reasignaciones de partidas. En cuanto al diseño del fallo, que sería la tercera opción que decidimos seleccionar, bueno, más bien se nos ocurrió por lo que dijo el profesor en clase, ¿no? Que el diseño del fallo no fue el mejor, y en particular en cuanto a la decisión de otorgar, digamos, el control de todo a un juzgado, ¿no? Saturándolo, por supuesto. Y una de la última creo que pedía qué medidas podríamos sugerir. Si bien no somos expertos, por lo menos yo, creo que habría que habilitar el grupo, digamos, propuso habilitar a la autoridad central el manejo de toda la cuestión y que, bueno, que la Corte al derivar el control a un juzgado, o aunque fueran dos, primero que ese juzgado cuando se le encargaron todas las tareas esas de control de cumplimiento o de ejecución, era un juzgado que jamás había sido preparado para eso. O sea, fue como decíamos una creación pretoriana del primer juzgado ambiental sin serlo, digamos, ¿no? Y más o menos esas fueron en resumidas cuentas, las consideraciones que efectuó el grupo 2. Muchas gracias. Muy bien. No sé quién es el representante del grupo 3. Bueno, a nosotros la verdad que nos costó cumplir con la consigna, porque nos costó ponernos de acuerdo en cuanto al orden de las causas. Todas las mencionadas en la consigna nos parecieron presentes, pero nos costó después establecer un poco el orden. Para algunos, el rol adoptado por la justicia y la cuestión institucional estaban primero, y para otros estaba primero, si se quiere, el diseño del fallo por no contener determinaciones más específicas respecto a cargo de quién quedaba cada función o tarea, en qué tiempo, con qué recursos y demás. Creo que igual, más allá de la dificultad que encontramos para poder poner esto en orden, en cualquier caso todo coincide con que la cuestión, digamos, ha excedido a la capacidad de la Corte, a pesar del gran aporte que significó, el increíble aporte que significó ese fallo en términos de procesos colectivos y ambientales. Así que bueno, nos costó cumplir, vamos a ser honestos. Y respecto a las alternativas para una mejor implementación, bueno, por un lado estaba como vinculadas a las críticas que hicimos antes, en función de, bueno, un fallo que pueda determinar mejor a cargo de quién y qué debe hacerse, y la forma de ejecución, y bueno, probablemente delegar esto en algún organismo que cuente con las herramientas técnicas y materiales para poder controlar la ejecución y auxiliar a la Corte, digamos, ¿no? Pero bueno, después se nos acabaron los 56 segundos que teníamos para poder ordenar las respuestas. No, nosotros fuimos bastante menos estructurados, por lo que llevo visto, de lo que han sido los otros grupos. Nosotros también hicimos, si se quiere, un orden, y los inconvenientes son políticos, dijimos, económicos, sociales, como lo más relevante como para impedir un impacto efectivo del cumplimiento del fallo. Y en la charla que tuvimos a nivel interno, llegamos a la conclusión que es tan intrincado
la interrelación que hay entre los distintos actores sociales, políticos, económicos, privados y públicos, que ser director de orquesta de tantos intereses diferentes en juego, muchas veces contrapuestos, nos está enfrentando ante un paradigma de trabajo que es nuevo y que en realidad pensar que esto va a tener una solución definitiva dentro de un plan de acción es como muy inocente, porque una de las participantes señaló desde la óptica una persona mexicana, no me acuerdo en este momento cómo se llama, nos contaba la experiencia de lo que son las sentencias en México, que dice que son bastante más como taxativas en la indicación de lo que son las actividades a cumplir. Y bueno, yo siempre me quedo con la pregunta de si cuando nosotros hacemos algún tipo de mandato exhortativo, si se cumple, porque muchas veces incluimos mandatos exhortativos o alguna recomendación, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo sabemos si después se cumplen, si eso se hace efectivo? Entonces, en términos de plan, por supuesto que en la medida que uno tenga un plan más definido, más estructurado, con metas pautadas, con tiempos de cumplimiento, es como que parece que se organiza más la cuestión. Pero ¿cómo hacemos nosotros para que el Poder Ejecutivo cumpla, para que el Poder Legislativo, si es necesario, cumpla? Entonces, volvemos un poquitito a lo que es la necesidad del diálogo interpoderes y interaccionar todos hacia el mismo lugar. Y a mí particularmente, yo lo puse en el grupo, me preocupa mucho en términos institucionales el paso del tiempo respecto del cumplimiento de las sentencias, porque cuando se dictan sentencias que no se cumplen, el Poder Judicial se debilita. Y en una cuestión de tanta importancia social, porque en realidad lo que nos importa a nosotros en un conflicto como lo que es Mendoza es la calidad de vida de la gente, me parece, porque de allí surgió la necesidad de recomponer el riachuelo, porque ahí tenemos seres humanos que están viviendo y que se ven afectados. Y hasta dónde podemos llegar a que estas vidas involucradas tengan un cambio significativo y que sea un cambio que en el tiempo tenga viabilidad y que tengamos esperanza de que se implemente efectivamente en algún momento. No sé, en cuanto a posibilidad de cambiar los términos de la sentencia, la verdad que no lo trabajamos mucho y a mí, si la Corte no se le ocurrió, a mí tampoco, muchachos, ¿qué quieren que les diga? Hasta acá llegó Grupo 1. Muchísimas gracias. Ahora tiene nuevamente la palabra el doctor Napoli. En primer lugar, bueno, destacar el trabajo que hicieron porque sé que es demasiado pretencioso la consigna que planteé, pero me parece que apunta específicamente a esta idea de desafiar, ¿no es cierto? Porque, bueno, podemos analizar el fallo, si está mejor hecho, peor hecho, no sé cómo, pero me parece que el desafío es buscar los caminos que van a venir, porque estos son procesos que en la sociedad y en la justicia van a aparecer cada vez más frecuentemente. Por eso empiezan a aparecer ahora los juzgados especializados, las fiscalías especializadas. Tenemos un acuerdo internacional que es el Acuerdo de Escazú, que obliga a la creación de órganos especializados, tanto administrativos como judiciales, de encontrar en la vuelta cuál va a ser el camino para eso. Entonces, me parece que por ese lado, bastante contento por lo que lograron ahí en resultados. Estuve anotando algunas cositas. Yo hay una cosa que no puse dentro de las opciones, que es la cuestión del entendimiento de la problemática, que lo podríamos sintetizar bajo la idea del cambio cultural, es decir, entender que las cuestiones de la contaminación son un problema. Y lo digo porque esto, si lo miramos en perspectiva, esto parecería así muy claro que un río tan destrozado como el riachuelo, digamos, se lo percibe de esa forma. Yo les puedo garantizar que yo he recorrido la cuenca y he hablado con los pobladores muchísimas veces y lo sigo haciendo, y la gente no percibe como un problema la contaminación del riachuelo. Es lo que han tenido toda la vida. Han crecido en esa orilla,
viven en condiciones, digamos, de vulnerabilidad, tanto por la pobreza, por las cuestiones sociales, donde se mezclan todas las cuestiones que ustedes estuvieron tratando, las cuestiones de violencia, las cuestiones de género, todo está mezclado allí, y no perciben a Riachuelo como una situación anómala. Es una zanja, está ahí, qué sé yo, bueno. Pero sí perciben las mejoras. Por ejemplo, cuando se limpian los márgenes, cuando comienzan las tareas de relocalización de la población, ahí se perciben las mejoras. Entonces hay una cuestión de naturalización de estos temas que me parece que son importantes. Esto en el caso de los pobladores, de pobladores que viven en la cuenca, pero también digamos, de como sociedad. Nos está costando saber que esto es un problema y que hay que invertir, digamos, recursos para superarlo, ¿no? Esto lo quería plantear. Después mencionaron, me pareció interesante esta idea de repente la Corte crea un órgano de ejecución de manera pretoriana, se crea un juzgado ambiental, que el juzgado ambiental ni estaba notificado ni de la causa ni de que le iba a tocar. Y además, si ustedes leen la sentencia, van a ver por qué se elige el juzgado de Quilmes, precisamente porque es nuevo y no tiene muchas causas. Se lo elige por eso, está fuera de la cuenca, ni siquiera está formando parte de la cuenca, Matanza-Riachuelo. Es una cosa increíble, ¿no es cierto? Y yo les puedo decir lo que ha pasado con esa ejecución de sentencia. Bueno, el juzgado prácticamente, esa ejecución de sentencia de este caso le lleva un 25, casi un 30% más de volumen de expedientes de lo que tiene el juzgado. Se crea una secretaría especializada, una secretaría que es como absolutamente ad hoc, que tiene 3 fotocopiadoras, que uno entra como si fuera su casa. Es otro trato, no es una secretaría especial que hay para eso. Entonces, es muy interesante plantear que si voy a nominar a alguien que ejecute, lo tengo que incorporar a seguirlo de entrada, porque tengo que saber qué condiciones, si no le estoy regalando un paquete de problemas. Sí encuentro una gran coincidencia en los temas principales, casi todos los estamos recostando por el lado de lo institucional, lo político y lo económico, es en lo macro, pero también con esta idea de que es un nuevo paradigma a resolver que necesita nuevas respuestas a la justicia. Y entonces yo creo que la interpelación hacia la justicia, ustedes son operadores de la justicia, es mirar hacia adentro cómo vamos a resolver estos temas, porque con las mismas herramientas que hasta ahora hemos tenido seguramente no los vamos a resolver. El gran problema, se lo dije en el inicio de la charla, no es entregar una sentencia, sino ver qué hacemos con ella. Y ahí está clave esa cuestión. Ustedes hablaron mucho de la articulación de vectores. Creo que es el proceso de la permanente negociación, que hay que incorporarlo dentro del paradigma también de la justicia, ¿no? Y me preocupa también, me pareció muy interesante esta idea de que mencionaban hace un minuto, que fue del Grupo 1 también, la falta de autoridad en el cumplimiento de la sentencia. Es esta pendiente jabonosa que agarra la justicia, que no puede hacer cumplir sus fallos, y en el caso de la Corte, lo quiero decir claramente, opta por irse, por esconderse y por no tratar el tema o por salir de vez en cuando. Y es un problema enorme porque si la política olfatea rápidamente que esto es así, entonces ya no va a haber soluciones. Así que la idea existen posibilidades. Ustedes mencionaron también la posibilidad de cambiar el mandato. Yo he estado trabajando en eso, es decir, la Corte podría dictar un nuevo, reordenar el fallo y dictar 3 o 4 elementos como para salir del caso. Es decir, en el caso, por ejemplo, del plan de saneamiento, existe en este momento un plan de saneamiento en marcha, existe una obra gigantesca en la Argentina que se llama Colector Margen Izquierdo de la Cuenca Matanza-Riachuelo, es la obra pública más grande que ha hecho la Argentina, ahí tendría un ítem para cumplir la Corte. Por ejemplo, limpieza del curso de agua podría tener cumplido otro ítem, limpieza de basurales podría tener cumplido otro ítem, y así sucesivamente, y decir, bueno, esta ha sido nuestra intervención, ahora es todo de la gestión política a partir de aquí. Y con eso se da por cumplido un fallo, y no es que estamos dibujándolo el fallo, estamos diciendo, mire, todo esto hicimos, de aquí en más ya es responsabilidad absoluta de los que gobiernan o de los que llevan adelante esta cuestión. Entonces, me parece que eso también hay que pensarlo, no es necesario entrar en un caso que tiene una puerta de entrada y nunca va a tener ninguna salida. Es terrible. Es decir, ¿cuándo vamos a sanear la cuenca? Y posiblemente no saneamos nunca, porque posiblemente siempre exista una contaminación residual a la que tengamos que ocuparnos, y mucho más en ese caso. Así que estas son un poco las ideas que me parece que muchos de ustedes surgieron. Algunas yo realmente las estoy incorporando para estudiarlas, porque me gustaron mucho. Así que esto es lo que tengo para decir de esta parte. Yo le quiero hacer una consulta al doctor Napoli. El fallo consta de 2 partes. Una es recomponer, que estaría la autoridad de la cuenca, ¿no es cierto?, que fue creada, y otra es la prevención del daño ambiental, que sería el cese de contaminación, ¿no es cierto? Esa parte del cese de contaminación,
se llevó a cabo en la actualidad, o sea, el juzgado o la autoridad o el poder público, digamos, los gobiernos de la provincia, de la ciudad, etcétera, etcétera, se pusieron a controlar a las empresas que contaminaban para, digamos, hasta acá es el cese, vamos a parar con la contaminación, estudio de impacto ambiental, etcétera. Bueno, desde el fallo sí, digamos, ha habido una política de control de la contaminación. De hecho, la autoridad, como les decía, cuenta con inspectores propios. Inclusive, la autoridad de Cuenca Matanza Rachero tiene mucho más inspectores propios que toda la provincia y toda la ciudad de Buenos Aires juntos. Tiene como el doble. Pero, digamos, como decía, también son tres fuentes principales de contaminación. Si hablamos de contaminación, son por un lado industria, por otro lado son los efluentes cloacales y por otro lado los basurales. Yo creo que ha habido avance en los basurales, que es algo que el Estado está habituado, digamos, a estas cosas. A limpiar el Estado está habituado. Después, cuando la cosa se pone más difícil, ya hay que cambiar el vehículo y cambiar la forma de ver. En lo que ha sido la cuestión del saneamiento, hay una obra en marcha. Esa obra, el día que funcione, realmente va a tener un diferencial enorme. De hecho, la suerte que ha tenido esa obra es que no se la llevó puesta el Fondo Monetario, por lo cual sigue adelante, porque si no hubiera sido terrible, se hubiera gastado muchísimo dinero y hubiera quedado por la mitad, y es necesario tenerla. Y la tercera, que es la más crítica, control de las industrias, porque las industrias generan contaminantes muy nocivos para la salud. Bueno, esa parte es el vaivén que ustedes mencionaron, política, económica e institucional. Yo recuerdo, por ejemplo, haber asistido a la primera parte de lo que era, digamos, la ejecución de la sentencia de juez Armela, con todos los intendentes reunidos, y el juez diciéndole, bueno, mostrándole una serie de fotos hechas por la Gendarmería de distintas inspecciones, en donde dice, bueno, acá vemos al inspector tal del municipio tal entrar al frigorífico tal día y a las 2 horas salir con todo media red y los camiones cargados con destino municipal. Entonces dice, señores, esto se tiene que terminar, porque si no, esto es permanente. Yo también he hablado le comento anécdota que he tenido, pero que grafican, ¿no? Con lo que se llama una producción de sebo en la cuenca alta. Producción de sebo es, digamos, todo el tratamiento de la grasa, que con eso se realizan múltiples cuestiones, entre velas y otras cosas más. Pero bueno, la severía esa, su descarte era en el arroyo. En el arroyo descartaba la severía, y entonces esa severía con las temperaturas bajas se secaban y generaba un dique de sebo en el arroyo directamente, que el arroyo se desviaba y pasaba a inundar todas las casas que estaban al lado. Entonces íbamos a hablar y decir, bueno, señor, pero acá no llegan. No, me dice, yo hablé con el intendente tal, yo mi plan de reconversión lo pago religiosamente todos los meses en el municipio. Eso significa que el plan de reconversión era una coima que pagaba todos los meses el municipio. Bueno, esa es una manera de reconvertirse también. Entonces, todas esas cuestiones tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, podemos nombrar un organismo de cuenca general que tenga la gran planificación, pero en el territorio día a día pasan un montón de cosas. Y si una cosa no se conecta con la otra. Entonces, sí, las cuestiones están en marcha, pero con mucha dificultad. Si me permiten un minutito. Sí. Yo hoy era una de las que pensaba que la sentencia no había sido del todo bien diseñada en cuanto a la ejecutabilidad, porque al poner objetivos generales, genéricos, por supuesto que es un tema muy grande, ¿no? Y que hacía falta la colaboración de los otros poderes, pero quizás con sanciones económicas progresivas, a medida que no se soluciona todo esto que está diciendo el doctor, hubiese tenido algún límite. Se me ocurre, hoy hablábamos con otro colega, esto implica una obligación de hacer, ¿no? Que es la más importante, que es el saneamiento. Pero también debe haber algún incentivo para que hagan. Y si a la obligación de hacer en forma subsidiaria ante el incumplimiento en un tiempo determinado, razonable, explicable, se le pone una sanción económica de forma subsidiaria, quizás haya una mejor opción de cumplimiento. Bien, por supuesto que la Corte establece la posibilidad de imponer multas, lo tiene como un instrumento, pero acá quiero plantear alguna cosa también de la justicia respecto de la justicia. No es muy amiga de poner multas. Las condenas terminatorias son casi imposibles de llevar adelante en la justicia. Eso es una cosa que habría que mirar para adentro.